¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de Visual C# 2012, en el que seguimos con los fundamentales y nos vamos a centrar hoy en el trabajo con las declaraciones de iteración while, for y do. Pero antes empezaremos viendo cómo podemos modificar valores de variables mediante el uso de los llamados operadores de asignación compuestos. En el anterior video tutorial ya hemos visto cómo usar los constructores if y switch para ejecutar declaraciones selectivamente. Ahora veremos cómo usar distintas declaraciones de iteración, también llamadas loops, para ejecutar una o varias declaraciones de modo repetido. Pero cuando escribimos iteraciones, en general vamos a tener que controlar el número de veces que se va a ejecutar una iteración. Y podemos hacerlo usando una variable y actualizando su valor con cada iteración que se ejecute y deteniendo el proceso cuando la variable llegue a un valor especificado. Para ayudar a simplificar este proceso empezaremos por aprender lo que son los operadores de asignación especiales, también llamados compuestos, que debemos usar. Son los que utilizaremos para actualizar el valor de una variable en estas circunstancias. Respecto a los operadores de asignación compuestos, poco que decir porque ya lo hemos visto en otros videotutoriales en algunos de los casos concretos. Un modo de poder modificar el valor de una variable sería, como lo estamos viendo aquí, usando los operadores más, por, menos o división. Pero hay un sistema compacto, compuesto, de poder escribirlo, que es el que vemos ahora aquí en pantalla, y que nos permite de este modo, simplemente usando este operador compuesto, más igual, por igual, menos igual o dividido igual. De estos cuatro operadores compuestos, uno de ellos, el más igual, puede ser utilizado con strings, además de con números. Podemos escribir de este modo. Tenemos un string saludo, un string nombre, y hacemos así: saludo más igual nombre, y por tanto a partir de ese momento estaría incluido el valor que tuviera nombre, que en este caso es John, dentro de saludo. Así que cuando escribiéramos consola writeLine saludo, devolvería hola John. Lo que hace, por tanto, este operador compuesto más igual con strings es concatenar los valores. Empezamos con las declaraciones while, que usamos para ejecutar una declaración repetidamente mientras una condición siga siendo verdadera. Esta es la sintaxis de una declaración while. La expresión booleana, que obligatoriamente tiene que estar entre paréntesis, será evaluada, y si es verdad, entonces la declaración que sigue o las declaraciones son ejecutadas, y a continuación se vuelve a evaluar la expresión, y esto se mantendrá mientras la expresión booleana siga devolviendo true. En el momento en el que la expresión booleana devuelva false, entonces es cuando se saldrá del loop while y se ejecutará la primera declaración que se encuentre fuera de este loop. Para entender más en detalle el funcionamiento de while, vamos a compararlo con el condicional if que vimos en el anterior video tutorial, porque prácticamente la sintaxis es idéntica, lo único que cambia es la palabra clave. Resumiendo esas características que comparten, en primer lugar, la expresión, tanto en if como en while, tiene que ser siempre una expresión booleana. En segundo lugar, esa expresión tiene que ir siempre escrita entre paréntesis. En tercer lugar, si la expresión booleana es evaluada como falsa la primera vez, la declaración no se ejecuta nunca.
Y en cuarto lugar, si queremos usar dos o más declaraciones dentro de una declaración while, tenemos que usar llaves para agrupar esas declaraciones en lo que se denomina un bloque, exactamente lo mismo que dijimos para if. Veamos ahora un ejemplo de declaración while que escribe los valores del 0 al 9 en la consola. Empezamos por declarar una variable de tipo integer y le damos como nombre i, que es una convención que se usa siempre cuando se quiere crear un iterador. A continuación vamos a declarar el loop while y, como vemos, le pasamos como expresión i menor de 10. Por tanto, se irá iterando y mientras devuelva true, mientras i sea menor de 10, se ejecutarán las declaraciones que ahora vamos a poner aquí. En el momento en el que i sea 10, entonces ya esto devuelve false y se deja de ejecutar el loop. Estos serían las declaraciones que se ejecutarán cada vez. Va escribiendo en cada caso en la consola el valor que tenga i y va aumentando i en 1, por lo tanto empezará siendo 0. A continuación la siguiente será 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Creo que es sencillo y explica bien el funcionamiento de los loops. Recuerda que todos los loops tienen que finalizar de algún modo. Es un error común al principio no poner algún sistema para que el loop finalice, con lo cual se convierte en una especie de bucle que no acaba nunca. Aquí, desde luego, lo que cumple esta función es el uso de i++, que hace que el valor de i se vaya aumentando en 1 cada iteración, y aquí ya indicamos cuando llega a 10 deja de ejecutarse. Ya decía hace un momento el porqué del uso de i. Se le llama incluso la variable centinela. Es la que permite que se vaya controlando la cantidad de iteraciones que se van haciendo. Puede haber loops anidados, que haya un loop dentro de otro loop, y en este caso suele utilizarse siempre siguiendo el alfabeto i, la siguiente j, la siguiente k. Y ya digo que aunque no es obligatorio, la máquina lo entendería igual, siempre que aquí, si ponemos aquí en lugar de i pusiéramos a, por poner un ejemplo, habría que poner a aquí y a aquí y funcionaría perfectamente, pero en fin, es una convención que, ya digo, debe seguirse. Como en el caso de if, ya dijimos que en cuanto a la sintaxis son exactamente lo mismo, es aconsejable utilizar las llaves siempre. Es obligatorio cuando es más de una declaración la que se va a ejecutar. Aquí son dos y por lo tanto es obligatorio, pero si fuera una solo no sería obligatorio, pero de todos modos es también aconsejable, como dijimos con if, y ya explicamos por qué, utilizar siempre las dos llaves. A partir de lo dicho, podrías intentar adivinar qué es lo que ocurriría si este loop while lo hiciéramos sin poner las llaves. ¿Qué crees que pasaría? Ya lo dijimos con if. En ese caso la máquina considerará que solo la primera declaración corresponde al loop while, por lo tanto entraríamos en un loop infinito, porque al no aumentar i tendríamos que nos estaría repitiendo siempre lo mismo la consola, el número 0 una y otra y otra y otra y otra vez, porque ni aumenta y por tanto nunca también podría llegar a 10. Esto es un ejemplo de lo que se denomina un loop en bucle que no finaliza nunca. Un loop o un bucle infinito. Si esto está claro, vamos al taller de trabajo y vamos a crear una aplicación que utilice loops. Vamos allá con la escritura de un loop while, que lo que va a hacer es iterarse a través de un archivo de texto y que lo irá escribiendo en otra ventana de texto. De momento hemos creado la estructura del proyecto que podemos probar, y aquí ahora podemos buscar un archivo que contenga texto. Vamos a abrir, por ejemplo, cualquiera de estos podría servirnos, y como vemos aquí aparece la ruta al archivo que acabamos de crear, pero no aparece ningún texto porque aún no tenemos creado el loop while. Vamos siempre en los proyectos y nos centrando en aquello concreto que queremos estudiar, que aquí es la creación de un loop. Así que lo cerramos y vamos con el código. Vamos a main window sham cs
y buscamos el método OpenFileClick. En la versión para Windows 7 este método lo único que hace es abrir la ventana de diálogo para que el usuario seleccione un archivo. Cuando el archivo es seleccionado, entonces se ejecuta el método OpenFileDialogFile_OK. Así que la clave está aquí. Veamos estas dos últimas líneas. La variable src que aquí aparece es un objeto FileInfo que se puebla con la información sobre el archivo que el usuario ha seleccionado en la ventana OpenFileDialog. Esta clase FileInfo es otra de las clases integrada, preconstruida en el framework.net, cuya documentación podemos ver aquí, y que cuenta con un método llamado OpenTest. Aquí podemos ver que sirve para abrir el archivo que queremos leer. ¿Qué es lo que vemos en esta línea? Un objeto de la clase, una instancia de la clase FileInfo a la que aplicamos el método OpenTest. Así que esta primera declaración lo que hace es abrir el archivo seleccionado por el usuario, de modo que la variable reader pueda recuperar los contenidos de este archivo. Y la segunda declaración llama al método displayData, pasándole reader como el parámetro. Si examinamos el método displayData, que es el último que aparece aquí, vemos que de momento solo contiene un comentario, porque va a ser aquí donde tenemos que añadir el código para poder recuperar y mostrar los datos. Vamos a empezar sustituyendo el comentario por esta primera declaración. La variable source se refiere a la caja de texto grande del formulario donde queremos que se vaya escribiendo. Como podemos ver aquí en el archivo SAM, si pulsamos, observa aquí cómo aparece como el nombre que le hemos dado, source. Al haber configurado su propiedad test a el string vacío, solo las comillas como ya sabemos, lo que conseguimos es que se limpie cualquier texto que en ese momento pueda estar mostrándose en esta caja de texto. Vamos ahora a añadir una segunda declaración que, como vemos, declara una variable de tipo string y a la que llamamos line, y lo que hace es llamar al método readLine para reader. Reader, recuerda que es la variable en la que hemos guardado el resultado de src OpenTest, que por lo tanto va a tener abierto el archivo sobre el que se haya pulsado. Ya vemos que es esta variable es un objeto del tipo TestReader, una nueva clase ya preconstruida en el framework.net, uno de cuyos métodos es el método readLine que aquí vemos y que aquí utilizamos, y que lo que hace es devolvernos bien la siguiente línea de texto desde el archivo, o un valor especial que se llama null si no hay más líneas que leer. Y ahora debajo añadimos estas otras declaraciones que ya te tienen que ser familiares. Aquí tenemos nuestro while. Este loop while lo que hará es iterarse a través del archivo línea a línea hasta que ya no haya más líneas disponibles. Para empezar, nos fijamos en la expresión booleana al comienzo del loop, que es la que va a estar analizando cada vez que inicie una iteración.
Utilizamos en ella un operador que ya conocemos, el de diferente de. Por tanto, aquí lo que indica es que el loop se va a estar iterando mientras el valor que tenga la variable line sea distinto de null. Cuando line devuelva null, entonces es cuando será false esta expresión booleana y el loop dejará de iterarse. Mientras que line esté devolviendo algo distinto a null, entonces lo que hace el cuerpo del loop es ir mostrando otra línea de texto que irá añadiendo. Aquí de nuevo utilizamos otro operador que ya conocemos, más igual, pero recuerda que aquí aplicado a un string, por tanto lo que hace es concatenar el valor que ya tenga test con el nuevo que se pasa en la nueva línea. Y también, como ves, añadimos aquí un carácter de línea. Esto hay que ponerlo así porque el método de readline, que es el que estamos utilizando para leer cada una de las líneas, excluye los caracteres de salto de línea cuando nos pasa el texto. Por tanto, para que no aparezca todo apelotonado y aparezca en línea a línea, tenemos que añadir nosotros este carácter con cada línea que nos devuelva. Y ahora fíjate en la segunda declaración que hay dentro del loop while, porque como vemos lo que hace es, después de haber escrito una línea, lee ya la siguiente que guarda en line. Esto es lo que le va a permitir, cuando se vuelva a iterar, line ya tiene un valor nuevo, comprobar si nos devuelve otra línea o devuelve null. Si devuelve otra línea, sigue iterándose y la seguirá escribiendo y leyendo la siguiente. En el momento en que se termine y no tiene nada más que devolver, devuelve null, y entonces aquí esta expresión devolverá false porque line será igual a null y por tanto el loop se detendrá. Así de sencillo. Y ahora, fuera ya del loop, por lo tanto justo al final del loop, añadimos esta otra declaración. Esta declaración lo que hace es liberar los recursos asociados con el archivo y lo cierra. Es una buena práctica, ya que va a permitir a otras aplicaciones que puedan usar el archivo, y además también libera la memoria y otros recursos que se hayan tenido que usar para poder acceder al archivo. Entra dentro del apartado que en programación se conoce como recolección de basura y que en su momento veremos más en detalle. Vamos a volver a probar la aplicación abriendo un archivo. Abre un archivo de texto. La extensión que tenga el archivo es lo de menos, pero que sea de texto. Si abres con él un ejecutable o abres con él una imagen, lo que aparecerá será la información binaria que contiene. Pero ten en cuenta que si es un archivo que tenga mucho peso, pues puede ser que te cuelgue el equipo. Así que mejor abre un archivo de texto cualquiera. Así que volvemos a pulsar en Start Debugging, aquí lo tenemos, y ahora buscamos el archivo. Vamos a ver si tengo por aquí alguno. Vamos, por ejemplo, este es un archivo JS, sirve. Pulsamos en abrir y observa como automáticamente aquí abajo, línea a línea, el loop se ha ido repitiendo mientras haya líneas que se puedan escribir. Cuando llegó a la última y devolvió null, el loop se ha detenido. Así que aquí tenemos el contenido del archivo mostrado. Pues con esto terminamos de ver el primer tipo de declaración de iteración, el primer loop, el loop while. Nos quedan por ver los loops for y do. Estaba pensando si ver ahora en este video tutorial el loop for, pero en fin, vamos a dejarlos mejor los dos para el próximo video tutorial y dejamos por hoy este aquí. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.